Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Enrique Luquintiveros. Profesor, el día de hoy voy a explicarle en esta primera parte del primer video el cómo montar una máquina virtual de Oracle desde Oracle VirtualBox, el cómo poder activar, hacer la conexión PIN, que sea desde mi máquina física hacia la máquina virtual. Si es que hay problemas de red, cómo configurar la red, cómo crear una base de datos, cómo activar los servicios para poder crear una base de datos y así hacer la conexión en una segunda parte de este video con el SQL Developer desde mi máquina física. Ya una vez creada desde mi máquina virtual. Bueno, en este caso, como puede visualizar, voy a entrar a mi Oracle VirtualBox y acá ya tenía ya la máquina virtual ya eh, importada, en este caso. Pero si necesitamos importar una máquina, simplemente vamos a importar servicio y desde esta carpetita podemos seleccionar la máquina virtual en cuestión. Por ejemplo, acá ya tenía una ya, que sería una naranjita, que la abrí directamente desde la carpeta que la cual la importé, pero se puede descargar una máquina virtual, ponerlo desde el archivo de descargas y ahí recién ya importarlo. Perfecto. Le vamos a iniciar. Esperamos a que inicie. Escuche. Más o menos se me escucha ya. Ahora sí, más o menos se me escucha ya. Perfecto. En este caso, cuando ya activé la máquina virtual por primera vez, ya tenía configurada la red vinculada, ¿no? De manera automática. Y simplemente ingresé desde ahí y a la hora de poder verificar desde el CMD, el ipconfig, cómo sería su IP, y dio correctamente. A la hora de hacer, mirar la relación que hay de la IP desde la máquina virtual a mi IP de la máquina física. Esperamos. Bien. Como dije, profesor, voy a dividir este primer video en dos partes. En esta primera parte voy a mostrarle todo lo que hay que hacer, cómo crear una base de datos, cómo verificar si da fin mediante la IP de la máquina virtual y la máquina física, el cómo puedo configurar los servicios y así. Bien, bien, aquí estamos, simplemente esperamos que aparezcan todos los iconos. Y lo primero que vamos a hacer es configurar la red. En muchos casos, mayormente, a la hora de poder importar una máquina virtual, la red no está vinculada a la red física que tenemos.
y hay que configurarla desde la propia máquina virtual. Ir a configuración de red y bueno, en este caso no. En este caso ya tengo ya la red conectada, pero si es que en un caso no funcionaría, lo idóneo sería ir al panel de control. Esperamos un poquito que cargue. Bien, aquí tenemos el panel de control. Y desde el panel de control podemos entrar a los apartados que es del sistema, en este caso de la máquina virtual. A ver, esperamos. Bien, ahí está cargando. Bien, teníamos que ir en este apartado de redes de internet. Esperamos un poquito. Bien, esperamos, realmente. Ya, centro de redes y recursos compartidos, donde nos va a abrir otra pestañita aparte, que es para ver lo que sería la IPv4, que es el que viene por defecto a la hora de crear una dirección IP en tu internet conectado. Vamos que cargue. Una cosa que tengo que decir es que a la hora de verificar la IP, siempre por defecto van a venir los dos primeros números, que sería el 192 y el 168, respectivamente, 192.168. En la mayoría de casos es 11. En mi caso de mi máquina física es 18. Ahí veremos, ahí verificaremos. Eso ya depende de la máquina. Ya, por ejemplo, vamos a verificar. Tenemos el CMD. Y como puede ver acá, en mi red, en la dirección IPv4 tenemos lo que sería el 1.92, 168, como dije, 18 en esta ocasión de mi máquina, y el 46. Esa sería la IPv4. Bien, mira, acá ya tenemos. Tendríamos que ir al apartado de Ethernet, y es donde nos va a llevar a otra pestañita en donde podemos ver la configuración de la IPv. Acá, por ejemplo. Nos iríamos a propiedades. Como usted comentó en clase, dijo que la máquina virtual tendría que ser uno más, un dígito más a la hora de la máquina física. He estado desde antes ya, antes de grabar el video, he estado más o menos personalizándolo y no me permitía actualizarlo para que sea así de esa manera, ¿no? La máquina virtual, su IP, sea una más que mi máquina física. Lo he intentado muchas veces y siempre se me iba la conexión a internet. Así que no lo dejé por defecto, no es así como lo dejé, sino que más nada lo puse así, que sería el 192, 168, 18 y 32. Esto es lo que me salía ya a la hora de poder hacerlo de manera automática, a la hora de configurarlo, y es lo más cercano. Pero me da ping, y ahorita le voy a hacer la muestra. Bueno, desde aquí, como decía, acá pueden configurar la dirección IP teniendo en cuenta la máquina física, la IP. En este caso sería esto, como mencioné, 192.168.18.46. Aquí respectivamente debería ser uno más, pero como le comenté al profesor, acá 192.168.18.1, el 2555 y viene por defecto, y este la NS, que también es muy por defecto. Y tendríamos que poner validar configuración a salir y así. No voy a hacer la muestra porque
tengo miedo de que se desconecte la red y bueno, esa es la manera de poder conectarse a la red, de poder enlazar IPs. Y bien, una vez hecho esto, lo que veríamos a continuación sería veremos si hace ping. En este caso ingresaríamos al CMD dentro de la máquina virtual. Esperamos. Y vamos a intentar, bueno, conectar, dar el ping, a ver si recibe los paquetes que envíe, como un código de verificación. Ya, por ejemplo, vamos a darle ping 192.168 que viene por defecto y el siguiente dígito que también viene por defecto en algunas máquinas. Daríamos el último que sería de nuestra máquina física, que sería 46, y verificamos. ¿Cómo puede visualizar? Dice, mira, intenta conectarse y estadística de PIN dice que el paquete fueron enviados 4 y recibidos 4. O sea, no hubo ninguna muestra de error en este caso. Todo correcto. Bien, ahora vamos a hacerlo ahora con la máquina física. Esperamos. Bien, daríamos aquí este apartado IP con, no, PIN 192.168 y el de la máquina física sería 32. Le damos a Enter y si nos podemos fijar, también en los paquetes enviados 4, recibidos 4. Es decir, que la conexión fue exitosa en este caso. Mira, acá de la máquina virtual, aquí de la máquina física. Perdón. Es decir, que la conexión existe, está de manera correcta. Bien, una vez verificado este apartado, vamos a crear, no, primero vamos a configurar los servicios. Esperamos, bien, abrimos. Uy, disculpe, tal vez otro apartado aparece. A ver, sería este. Esperamos. Y aquí es donde podemos activar los servicios, ya sea de otras bases de datos que podemos crear, los servicios de listener, que es lo que daría la conexión, o como un tipo permiso, en este caso, y también podemos ejecutar otras opciones, como lo sería si no me equivoco, se llama es el curses, más o menos, algo así creo que se llama, que es básicamente los documentos, no, documentos no es, los archivos almacenados dentro de. Bueno, ahí veremos, hay que esperar a que cargue. Y acá tenemos los servicios. Perfecto. Bien, esperamos. Y en la barra del nombre simplemente tenemos que buscar eh, todo lo que tenga que ver con Oracle para poder visualizar mejor el apartado. Profesor, de antemano le quiero comentar algo. En las segundas partes del video, ¿no? Ya sea para este primer video, la segunda y el tercer video, a la hora de poder crear las tablas, los usuarios, los registros, insertar registros, ¿no? En el SQL Developer, quiero decirle de que
los registros en este caso lo voy a tener en un bloc de notas. Los registros, como usted sugirió, dijo que era como unos 20, 15 dependiendo de la son demasiados. Para no hacer demasiado largo el video y que no tenga complicaciones a la hora de poder subirlo, voy a eh, tenerlo listo, solo los registros, en un apartado de un bloc de notas, como le dije. Pero voy a explicarlo cada uno de los registros ya de su respectiva tabla, el cómo los inserté, por valor. Y ahí todos los registros continuamente. Eso es lo que quería comentar el profesor. Espero me entienda en este apartado, para hacerlo lo más corto posible. Quería hacerlo también con la base de datos, pero no lo voy a hacer. Sino para que se vea que lo comprendí de esta manera. Bueno, como podemos ver, aquí en este apartado tenemos el listener, que es conectada mira, acá dice, Oracle, hora DB11G, que sería el sistema dentro de nuestra máquina virtual. Tendríamos que activarlo. En todas es manual, para evitar errores. Esperamos. Y viene una base de datos por defecto, que sería el ORCL, pero en este caso vamos a crear una nueva base de datos. BD, con el nombre de BD, que sería el diminutivo de base de datos, y mi apellido paterno, que en este caso sería Luke. Pero antes de eso tendríamos que activar la lista. A ver, acá hubo un error, a ver, disculpen. Creo que se abrió otro más. No, ya está, ya se abrió. Perfecto. Vamos a cerrarlo. Creo que hubo un pequeño lageo a la hora de activarse. Bueno, abrí dos. Vamos a cerrarlo. A ver si me deja. Bien, creo que ya está. Sí, está abierto dos. Uno sería en este caso. Bien. Una vez activado el Internet, tendríamos que ir al apartado para poder crear una base de datos. Podemos buscarlo de manera manual o simplemente poner asistente. Acá, este apartado. Asistente de configuración de base. Y aquí en este apartado podemos suprimir, si no me equivoco, crear, obviamente. ¿Y qué otras opciones? Creo que también duplicar, de lo que yo recuerdo. Todo lo que tenga que ver con base de datos. ¿Se me escucha correctamente? Bien, le damos sí. Quiero verificar si mi micro está bien. Ya, ok. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? Sí. Bien, correcto. Bueno, eso, ¿no? Tenemos que esperar al asistente. A la hora de crear una base de datos, toma su tiempito, pero lo vamos a esperar. A ver, queremos esperar. Un ratito voy a esperar la pestaña de servicios y activar lo que sería el asistente. Bueno, otra manera, como le dije, sería ir a ese inicio. Creo que no se abrió correctamente. Mira. La otra manera de abrir el asistente de base de datos sería irse a servicios
servicios, digo, disculpe, la pestaña de Windows, buscar la letra O, en este caso, aquí mira, que sería listener en este caso. Abrir este apartado y ir acá, asistente de configuración de base de datos. Simplemente le damos a abrir, un clic nomás, esperamos. Ah, se suele tardar, ¿sí? Bueno, como le comentaba, profesor, a la hora de hacer las otras partes del primer video, segundo y tercer video respectivamente, solo quería comentarles el tema de los registros. Para evitar hacerlo demasiado largo los videos, porque tengo muchos problemas a la hora de subir los videos cuando tienen una duración larga. Y bueno, mi PC en este caso no cuenta con eso, ¿no? Los recursos suficientes, es demasiado lenta, vamos a decirlo de esta manera. A ver, claro, sí, ¿no? Hay que esperar simplemente. ¿Radio está bien? ¿Me escucha? Qué raro, la verdad. Está tardando demasiado. Suele tardar demasiado, sinceramente. No sé qué pasó. Está todo correcto. Es verdad, el firewall, algo que me olvidé de mencionar a la hora de poder configurar la IP de manera manual para que sea vinculable con la IP física desde la máquina virtual, es desactivar el firewall, porque ese es como un método de seguridad que permite que no se conecte a otro servicio. Mira, ahí está. Ha tardado. Espera. Tendríamos que entrar dentro de Windows Defender para ir al apartado de activar y desactivar firewall. No, voy a mostrarla. Y tendríamos que dar a los dos apartados, que son dos, desactivarlo. Tarda su tiempito, sinceramente. Ahí lo tenemos. Bueno, creo que sí, se han abierto dos ofertas. Bueno, vamos a cerrar una. Se va a cerrar esta, sí. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Bien, una vez dentro del asistente de configuración de base de datos, tenemos que darle aquí siguiente. Son 12 pasos. Muy sencillos, lo voy a explicar de esta manera. Y le damos a siguiente. Por acá nos da la opción. Mira, este asistente permite crear una base de datos, configurar opciones de la base de datos, suprimir una base de datos, gestionar plantillas de una base de datos. Bien, correcto. Esperamos. Esto suele tomar su tiempito. Bien.
Bien, acá está. Acá simplemente lo dejamos así. Le damos siguiente. Y acá le ponemos el nombre de la base de datos en cuestión. Que como comenté sería BD, diminutivo de base de datos, y el nombre de mi apellido paterno. Bueno, apellido paterno, disculpen. Luque, BD Luque. Le damos siguiente. Creo que tardaba por eso. Debe ser el firewall. Bueno, le damos siguiente. No tocamos nada. Y en este apartado tendríamos que dar las contraseñas de las cuentas. En este caso, vamos a dar el system. Verifiquen si lo están poniendo en mayúscula o minúscula. En este caso, yo lo estoy haciendo en minúscula para que así no tengan errores a la hora de conectarse desde su SQL Developer. Listo. Y lo confirmamos, ¿no? Bien. Le damos en siguiente. La contraseña introducida no cumple la política. Esto es algo menor. Esto es más por si a la hora de compartir contraseñas y estas cosas, ¿no? A cuentas. Pero como no es de esta manera pública, vamos a decirlo de esta manera, no podemos correr el servicio. Así que le damos sí, le damos siguiente. Este es el tema del almacenamiento. Esta es la sección de recuperación. Siguiente, siguiente, siguiente. Este es el tema del tamaño de memoria. No es necesario configurarlo. Siguiente. Perfecto. Ah, bueno, y ahí es donde, como le decía, ¿no? Por ejemplo, acá ya está, bien, está desactivado. El perfil privado está desactivado y el perfil público también está desactivado. Para que así se pueda conectar. Bien, bien, correcto. Aquí está. Le damos en siguiente. Acá le damos en terminar. Y si no me equivoco, aquí deberíamos salirnos como un tipo de... Ajá, correcto, esto. Le damos en aceptar, que es como un tipo de manual, ¿no? Donde vemos cómo se puede crear esta base de datos, el cómo se está creando en este caso. Esperamos simplemente a un cuadrito en donde debería decirnos que se está creando la base. Esto va a tardar un poquito. Esperamos. Bien, ahí está. Está el apartado donde decía de que se está copiando los archivos de la base de datos, creando, iniciando instancia Oracle y terminando la creación. Eso suele tardar un ratito, así que lo vamos a dejar ahí, ahí que esté cargando, se está creando. Correcto. Vamos. Y bueno, por mientras vamos a explicar un poco de lo que sería, lo que vamos a hacer en este caso. Bueno, yo realizaré lo que serían las siguientes partes de este video. La segunda parte, que es la conexión al, desde el SQL Developer a mi base de datos creada dentro de mi máquina virtual. En este caso, una vez ya hecho la conexión, tenemos que ir a una pestaña, nos va a salir ahí. Ahí vamos a explicarlo de manera más específica, ¿no? Nos solicita la IP de la máquina virtual, el nombre de la base de datos que se ha creado, el usuario y contraseña, que en este caso sería System, como lo hemos puesto, personalizado, y un apartado que, si no me equivoco, es para darle el nombre de la conexión. Ahí lo veremos a más detalle a la hora de conectarlo, después de crear nuestra base de datos. Pero
De ahí tendríamos que una vez hecho la conexión, ir a probar, de ahí nos saldría la opción de verificar y ahí te saldrá en estado, en una barrita, si es correcta la conexión o si es fallida. Si nos sale todo correcto, tendríamos que darle ahí recién conectar, al botón conectar, y nos conectaría a nuestra base de datos creada. Una vez hecho ese paso, tendríamos que ir, y ahí recién nos saldría una hoja de trabajo, un SQL, y ahí crearíamos lo que sería el tema de, por ejemplo, cómo crear usuarios, cómo podemos crear las tablas, cómo podemos insertar registros y darle permisos a los usuarios, cómo crear restricciones, ya sea por algunas tablas, en en algunas columnas, tal vez requiera simplemente pedir o escribir ciertas letras, por ejemplo, o números, o enteros también, se puede modificar ya sea por int, que sería entero, o decimales, ya sea para precios, o date time para fechas. Y si quieres personalizarlo, ya sea por letras específicas, eh, se hace un cierto comando, que ahí lo explicaremos en esta segunda parte. Eso les estoy contando un poquito, ¿no? Mientras está creando la base de datos, que va a tardar un poquito. Y también veremos lo que sería cómo crear las llaves primarias y la relación de llaves secundarias o llaves foráneas en este caso, con las llaves primarias de otras tablas, las relaciones, restricciones de ese tipo, como estaba comentando. También veremos, ¿qué más veremos? Ah, los permisos que se le van a dar a los usuarios. Porque una vez dentro del SQL Developer, estaremos como automático como system, dentro del sistema, como lo hemos conectado. Bueno, o lo vamos a conectar en este caso. Y de ahí habrá otras opciones para poder crear los usuarios. Ahí crearemos usuarios para distintos permisos o funciones en este caso. Vamos a crear un usuario que sería para guardar, en este caso registrar o insertar datos, pero que solo cumpla esa función. No va a permitir otra función. También crearemos otro usuario que sería para editar, modificar los registros. Ahí también lo vamos a explicar. Y que también tenga esa función única, no va a cumplir otras funciones. Otro usuario que va a poder eliminar, disculpe, y que cumpla también la misma función. Y otras no. Y otras donde vamos a crear permisos, por ejemplo, donde pueda insertar y editar, o seleccionar, en este caso, mostrar, y ninguna otra más. Ni siquiera podemos poner modificar y eliminar, por ejemplo. Vas a crear un usuario donde simplemente podamos insertar y seleccionar. Esta creación de usuarios con sus respectivos permisos de manera única. Y bueno, cómo insertar datos también de manera sencilla, aunque es tardado, porque vamos a insertar varios registros. Pero como le mencioné, voy a hacer otra, voy a tenerlo listo, todos los registros en un apartado de TXT, blog de notas, para hacerlo más corto, profesor. No lo estoy haciendo para que no lo sé. Voy a explicarlo de manera correcta. Pero para evitar la duración excesiva de este video. Bueno, y eso sería todo. Sería más que nada la creación de usuarios en esta segunda parte de este primer video. Vamos a hacer dos cosas. En este apartado, como les estaba mencionando, estamos creando lo que sería la base de datos, cómo configurar los servicios, como lo hemos visto, qué únicos servicios se tienen que activar
cómo verificar el tema de la IP, si hace pin desde tu máquina virtual a la máquina física y así viceversa. También cómo podemos configurar la red. En este caso, también hemos visto lo que sería cómo poder importar una máquina virtual. Hay dos métodos en sí. Una sería que ya simplemente descargues la máquina virtual y lo importes. La otra sería que ya tengas dos accesos, que sería de la máquina virtual y un logueo automático. Que simplemente dándole a un cierto icono, ya de manera automática entra a nuestro VirtualBox. Y desde el VirtualBox simplemente le damos a iniciar y entraría a la máquina virtual. Eso es de manera automática. Bueno, ahí estoy explicándole un poquito de lo que vamos a tocar, de lo que hemos tocado y lo que vamos a tocar en la segunda parte del video. Y seguimos esperando. También estaba comentándole el tema del firewall, de cómo hay que desactivarlo. Lo hemos visto un poquito, pero no iba a tocar demasiado porque a lo mejor lo vuelve más lento y tarda más. Pero desde acá nomás del buscador simplemente le damos a firewall y ahí mismo simplemente lo desactivamos, tanto para público y privado. Eso es para que dé una buena conexión PIN a la hora de verificar tanto el PIN, si es que hace PIN desde la máquina virtual a la física y viceversa. Para que envíe y reciba, básicamente. Bien, aquí estamos esperando, avanzando de poquito en poquito. Una vez creada la base de datos, voy a hacer una pequeña muestra de cómo conectar la conexión de la base de datos al SQL Developer. Y ahí vamos a dejar esta primera parte del video, para que así no sea tan largo y tan tedioso. Ya pues sí tardó un poquito a la hora de poder ejecutar en la máquina virtual. Bien, esperamos. Por cierto, esto es algo que no me olvidé mencionarlo. Esta máquina virtual es la que usted compartió, que sería la de rojo y azul, que usted mostró en clase. Y tuve algunas complicaciones, pero ya pude solucionarlos. Y es que a veces cuando se sale como un tipo de estado de meditación, vamos a decir así, a la hora de ejecutar tu VirtualBox, mayormente el problema, bueno, en este caso en específico, mi problema era que el tema del disquete estaba activado. A la hora de entrar, o sea, hay que apagar la máquina, ir a configuración de la máquina, y en el estado, en el apartado de sistemas, si no me equivoco, hay una opción de disquete, que es para marcar varias cosas. Está disquete, disco duro, mm, está red, si no me equivoco, y una más. No me acuerdo ahorita mismo el nombre. La cosa es que hay que simplemente marcar el tema de disco duro y el otro apartado que, ¿cuál era? Mm, ah, no me acuerdo ahorita mismo el nombre. La cosa es que, bien, red y disquete no tenemos que activar. Esos dos no hay que activarse. No hay que marcarlo en este caso. Esa es una cosa. Ahora, si te sale un triangulito amarillito en la parte de abajo que dice que no es posible guardar las modificaciones que vas a hacer dentro de ese
por red, por el sistema y esas cosas, te va a salir por muchos motivos. En mi caso, salió que no tenía suficiente memoria RAM para poder correr, ¿no? Así que tenía que modificarlo porque estaba en un apartado de 4 gigas y en este caso mi PC es muy limitada y solo corría de 2. Era menos, creo, 1 giga y tanto. Bueno, pero ha funcionado. Simplemente tiene que calcular de la barrita roja a la verde para que así pueda de esta manera correr. Porque si no, no te va a salir erróneo, puede ser demasiado lenta en este caso. O te puede salir el apartado de que no funciona y está en un estado de detenido. A mí en este caso me ha salido. He tenido que modificar algunas cositas. Y bueno, ahí modificas la barrita de almacenamiento de RAM. Y una vez ya hecho eso, tienes que, ese triangulito donde te sale como una advertencia, va a desaparecer automáticamente. Le das a aceptar, se va a guardar todos los cambios que has hecho de tu máquina virtual en la configuración. Y ahí mismo ya te saldrá, lo vuelves a iniciar, ejecutar en este caso tu máquina virtual, te saldrá de manera correcta. En este caso yo lo estoy explicando de cómo me ha salido y cómo puedes solucionarlo en este caso. Este es para ya máquinas que no tengan una RAM tan grande, ¿no? Como la mía es muy limitada, pues tuve que hacer ese proceso. Vamos a esperar. Y está en la tercera opción, que es terminando la creación de base de datos. Vamos a esperar el tiempo que requiera. Otra cosa, a la hora de conectar la red, modificar el PIN, la IP, la IP de la máquina virtual, en la máquina física no, ahí van a haber dos opciones. Hay una que viene por defecto que es en DHCP, que es de manera automática, y o configurar una IP de manera manual. En tu máquina física, esa opción debería ser de manera automática. No, disculpe, de manera manual. Tú mismo tienes que verificar los datos de la IP, de la DNS, de la máquina de su red, del tema de las subredes también. Y bueno, tienes que verificar eso de manera manual. Eso es en la máquina física. En la máquina virtual sí puedes hacer el DHCP, que es de manera automática. Para que así lea el número de IP, que sería de tu máquina física, de la red, y lo pueda aceptar en este caso. Y ya simplemente, como lo dije, en el panel de control, y a centro de redes, propiedades, la IPv4, y ahí puedes modificar. Es así más o menos en mayoría de casos, para poder modificar la red y que así tenga una cierta relación de la máquina física a la máquina virtual. En algunos casos no ocurre eso, por eso lo digo. Que, de hecho, en muchas máquinas del instituto en las que he estado, no corría de esa manera. Se modificaba simplemente la IP. Era algo raro, no sé muy bien cuál sería el problema. Y no lo ponía. O sea, supuestamente la máquina virtual debería ser un dígito más en la máquina física.
Como en este caso, como le estoy haciendo la prueba, que los pins sí funcionan, aún sin no tener un dígito más, eh, es simplemente que el número anterior, que es en este caso, no es que sería 192.168, y en este caso sería 18, en el caso de mi máquina física a mi máquina virtual. Ese número sí tiene que ser relacionado. El otro se puede modificar, pero estará dentro de esto, ¿no? Y se puede leer los archivos. Pero en este caso también pueden funcionar. Solo digo en algunos casos, que no logra leer. ¿Qué otras opciones? No, no sé muy bien de qué sería ese motivo. Ah, bien, vamos a verificar. Todo tarda. A ver, esperamos. Se me ha escuchado, ¿no? Sí, se me escucha bien. Ahora funciona. Tal sea por eso de la grabación Zoom, a veces lo pone más lento de lo que debería ser. Y hay ciertas complicaciones. Creo que aún así, a la hora de crear la base de datos, se puede hacer una conexión exitosa. Porque aquí cuando ya llega el apartado de terminando, ya está llevando los archivos al servicio. En este caso, ni vamos a hacer una prueba, no lo estamos tocando ni lo vamos a parar. Por ejemplo, vamos a ir a servicios, vamos a visualizar que ya se está creando ciertos apartados de la nueva base de datos que estamos creando, que es de Loop en este caso. Vamos a servicios, bien, aquí lo tenemos, esperamos, bien, damos, bien. Esto es más para verificar si es que se está creando, porque a veces puede que haya errores y no lo dé de manera correcta. A ver si es que ya es probable que se lleve la conexión sin esperar que se esté creando la base de datos. Esto es más para verificar si es que está ya en el servicio, en el sistema, ¿no? Creado la base de datos. No de manera completa, pero ya está de manera 80, como dice ahí, un 85% de creado ahí. Estos son ya más detalles. Cuando dicen terminando, son más detalles, más que otra cosa, que se están creando. Bien, bueno, ahí veremos, ahí está bien. Ok. Y nos vamos al apartado de Oracle. Y como podemos ver, mira aquí, listo, no está ejecutado y esto también está ejecutado, que sería los servicios de Oracle de mi base de datos creada. Acá está en automático, acá vamos a modificar a manual. Esto es más para verificar, porque se está tardando de más. Vamos a verificar, ¿ok? Correcto. Ahora, cerramos este apartado, no solo lo estamos minimizando para ver si es que da de manera correcta la conexión, si es que está ya, para visualizarlo desde la máquina física, desde el SQL Developer, si es que ya está la máquina base de datos ahí. No de manera completa, pero ya está. Los principios esenciales están ahí. Vamos a verificar eso, porque esto va a tardar un poquito. O tal vez
se haya bugueado, ¿no? No tengo muy bien entendido eso, pero por si acaso, si ya ha pasado algo así, hay que verificarlo. Acá ya tengo el SQL Developer, lo abrimos. Pues esto va a tardar un poquito. ¿Sí? Aquí vemos que se está creando se está abriendo el SQL Developer, que es donde vamos a crear nuestros usuarios, nuestras tablas respectivas, restricciones, permisos específicos en usuarios específicos, como insertar registros, alteraciones, ¿no? Que serían más que nada restricciones y relaciones entre tablas, ¿no? Ya sea por llave primaria o por llave foral. Bien, esperamos que esto va a tardar un poquito. Disculpe, esto va a tardar un poquito el tema de la base de datos. Eh, ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Bien, creo que ha habido un plagio. Estoy abriendo dos cosas a la vez, así que por eso se está poniendo un poco lento. Bien, vamos a ver si hay una conexión existente, que es lo esencial. Antes que nada vamos a tener abierto ya aquí el CMD, o sea, la IP que sería dentro de nuestra máquina virtual, para poder hacer la conexión. Donde vamos a explicar un poquito esos apartados. Bien, bien, ya vamos a config, ya vemos, ¿no? Que es 192.168.18.32. Bien, aceptar. En un momento, X, pero que parece que también está un pequeño lagueo. Aquí. Siguiendo sobre cuál. Ya, ok, tarda un poquito. Bien, acá ya estamos. Bueno, este son de otros, del primer video que estaba haciendo. Vamos a hacerlo todo desde cero. No vamos a tener problema aquí. Espera un momento. Está cargando. Está un poquito lento, sinceramente. Muy lento. Voy a mostrarle, ¿no? Que sería, bueno. Aquí vamos a eliminar las otras apartados. Esto lo hice de manera errónea. Así que vamos a eliminar. Lo que es importante es que voy a mostrarle si es que existe una conexión. Todo está de acuerdo. Es así como debería salir por defecto. Le damos en nueva conexión, porque aún no están los datos. Bien. Y como mencioné, va a salir esta tablita. Aquí le damos conexión, así un diminutivo, CNX, y que sería el nombre. Ese es el nombre, simplemente. No,
no es importante. Sí. Usuario, system, y la contraseña que también sería system. Acá iría el nombre de tu base de datos, bdeluque, y acá la dirección IP de la máquina virtual. Y como vemos, sería 192.168.18.32. Bien, le vamos a probar. A ver si es que ya está en un principio ya creado, básicamente. Y cómo puede visualizar el estado es correcto. Es decir, de que la base de datos en su gran mayoría ya está, ya es cuestión de detalles, algunos detalles específicos que no aún no han sido registrados, pero la base de datos ya está creada y lo hemos podido visualizar. La conexión ha sido exitosa, muy correcta, y simplemente le daríamos a conectar y acá nos saldría de forma automática una hoja. De ahí es donde vamos a crear los usuarios, perdón, disculpe, vamos a crear los usuarios, las tablas, las alteraciones, los registros, y así. Esto uno termina fuera ya del video. Ahorita mismo voy a cortarlo, voy a ya darles últimos retoques para ya, para ya visualizar de que ya terminó. Porque sí o sí voy a dejarlo de simplemente para no hacer muy largo el video. Porque esa era la esencial, hacer la colección, crear la base de datos, como ya lo mostré, disculpe, cómo crear una base de datos, que ya lo mostré, y cómo hacer la conexión a la base de datos en específico. Bien, ahí ya lo tenemos, así que ahí está la hoja de cálculo, y ahí es donde podemos crear los usuarios, las tablas y esas cosas. Eso lo vamos a hacer en la segunda parte del video. Bien, hasta aquí voy a dejarlo, profesor, y nos veremos en la segunda parte del video, donde podemos crear los usuarios y contraseñas. Muchas gracias.